Ya estamos en vivo. Muy bien. Tú da el inicio, Jean-Pierre, por favor. Eh, a ver, deme un segundito. Ok. A ver, sí. Ya podemos empezar, ¿no es cierto? Estamos todos. Sí, Sí. podemos empezar. Ok, buenas noches a todos. El día de hoy el jurado se ha reunido para presenciar y discutir la sustentación de tesis del ingeniero Miguel Humberto Maldonado Lozano, que está presentando el tema Metodología de gestión para mejorar el monitoreo de proyectos de infraestructura educativa pública. Su asesor es el MBA Rodolfo Martín Durán Querol. Se encuentran presentes los especialistas, el doctor Isaías Jesús Quevedo de la Cruz y el doctor José Manuel Zapata Zamata. Preside esta noche el que les habla el doctor Julio Martín Curigo Ceballos. Invitamos al ingeniero Miguel Humberto Maldonado Lozano a presentar su tesis, por favor. Más o menos disponen de aproximadamente media hora, después de la cual, después del tiempo, cuando se cumple el tiempo, el jurado procederá a formularle preguntas sobre su trabajo. Pues adelante, ingeniero Maldonado. Muy buenas noches, estimados miembros del jurado. Que les salude es el ingeniero Miguel Humberto Maldonado Lozano y esta noche estoy presente para sustentar mi tesis Metodología de gestión para mejorar el monitoreo de proyectos de infraestructura educativa pública, teniendo como asesor al ingeniero MBA Rodolfo Martín Duranquero. Con la venia de ustedes voy a proceder a presentar mi investigación. La motivación de la investigación, pues, deriva de la observancia durante el periodo de mi desarrollo profesional en varias instituciones del Estado donde se ha observado bastantes carencias en lo que viene a ser la gestión de proyectos de infraestructura, ¿no? Tal es así, pues, que se observan sobrecostos en las obras, retrasos injustificados, baja calidad en la ejecución y hasta proyectos inconclusos, ¿no? Todo esto pues genera un impacto económico para el Estado y afecta la eficiencia del gasto público. Esta problemática representa una oportunidad para contribuir al fortalecimiento institucional mediante el aporte de herramientas metodológicas que optimicen la gestión de proyectos públicos. En este contexto, mi investigación adquiere relevancia al proponer una metodología de gestión basada en buenas prácticas de gestión del Project Management Institute, orientada específicamente al monitoreo de proyectos de infraestructura educativa. Como capítulo 1 de la investigación tenemos el protocolo de la investigación, descripción del problema. De la revisión bibliográfica se ha tenido investigaciones anteriores, de las más importantes hemos recabado pues lo realizado por Alarcón en el año 2011 en su investigación Gestión de la obra desde la perspectiva del último planificador, en la cual él ha identificado problemas de los proyectos constructivos, los cuales radican en el modelo tradicional de la planificación de la producción. Esto pues resulta poco eficaz en contextos de alta incertidumbre y variabilidad en la etapa de la ejecución de obras, ¿no? Asimismo, otro investigador, Sierra Ponte, en el año 2016, en su investigación Gestión de Proyectos de Construcción mediante metodología BIM, ha encontrado en su estudio que las deficiencias en la elaboración de la ejecución de los proyectos, perdón, en la deficiencia durante la elaboración y la ejecución de proyectos, pues recaen en los errores durante la concepción del proyecto, ¿no? Al tener estos errores en la fase inicial de concepción, pues se va a reflejar también mucho en la ejecución. Asimismo, Chapelliquén, en su investigación,
ha encontrado que la carencia técnico-normativa surge desde la elaboración del expediente técnico. Teniendo como premisa lo anteriormente dicho, tenemos pues como conclusión que el desconocimiento técnico en entidades estatales y no tener metodologías adecuadas de gestión afecta el cumplimiento de los planes y estrategias en largo y corto plazo pues en las entidades estatales, ¿no? Esto refleja en la actualidad que muchas obras de ejecución, sobre todo en los proyectos de infraestructura educativa en los cuales yo me estoy desarrollando actualmente, se observan obras paralizadas, obras inconclusas, inclusive obras que han presentado mayor costo en su ejecución. Lo que nos lleva a formular el siguiente problema en nuestra investigación. Como problema general, tenemos cómo afecta el deficiente seguimiento de las obras de infraestructura educativa pública en la gestión de calidad de los proyectos realizados en convenio con los gobiernos locales y regionales. Asimismo, tenemos dos problemas específicos. El primero de ellos es cuáles son los factores que influyen en el incumplimiento de la gestión de proyectos de infraestructura educativa y en qué medida un ineficiente control de las obras de infraestructura educativa pública afecta al monitoreo de proyectos. Dentro de los objetivos de la investigación tenemos el objetivo general, desarrollar una metodología de gestión para mejorar el monitoreo de ejecución de proyectos de infraestructura educativa realizados con los gobiernos locales y regionales. Tenemos dos objetivos específicos. El primero es reducir el nivel de incumplimiento de plazos en los proyectos de infraestructura educativa a fin de mejorar los procesos de monitoreo. Como segundo objetivo específico, desarrollar los procesos de monitoreo de obras para mejorar la gestión de proyectos de infraestructura educativa. La hipótesis de la investigación tenemos como hipótesis general, al desarrollar una metodología de gestión, se optimizará el monitoreo de proyectos de infraestructura educativa pública. Dentro de las hipótesis específicas tenemos dos. La primera es, al determinar los niveles de incumplimiento de plazos en los proyectos de infraestructura educativa, se mejorarán los procesos de monitoreo. Al diseñar procesos de monitoreo de obras, se mejorará la gestión de proyectos de infraestructura educativa. La metodología de la investigación. Mi investigación dentro o respecto al enfoque es cualitativo, asimismo, con respecto al alcance es de tipo descriptiva y tiene un diseño no experimental. En la unidad de análisis se ha tomado como unidad de estudio 15 proyectos de infraestructura educativa ejecutados entre los años 2018 y 2022, que son proyectos realizados por convenio entre PRONIET y los gobiernos locales y regionales en el ámbito de las regiones de Loreto, San Martín y Amazonas. De estos 15 proyectos se ha tomado una población de 5 proyectos y una muestra no probabilística por ser de tipo no aleatoria y de tipo no intencional. Dentro del capítulo 2, veremos lo que es el marco teórico y conceptual. Tenemos los antecedentes. Dentro de los principales antecedentes internacionales tenemos a lo realizado por el investigador Bojaca en el año 2018, el cual propone y destaca la gestión de proyectos mediante la guía del PMBOK en el sector construcción, ¿no? Lo cual evidencia un cambio hacia enfoques gerenciales, subraya la necesidad de metodologías estructuradas, mejorarán la dirección estratégica, técnica y social para cumplir objetivos institucionales. Asimismo, dentro de los antecedentes nacionales, tenemos a la investigación realizada por García en el año 2020, el cual revela que los gobiernos locales enfrentan limitaciones técnicas en cada fase del ciclo del proyecto, pero el uso de metodologías adecuadas fortalece la gestión institucional y la mejora en la ejecución de obras públicas. Como antecedentes locales, tenemos lo estudiado por Márquez en el año 2017. En su trabajo de investigación propone una metodología para gestionar la supervisión de obras utilizando herramientas y técnicas basadas en las buenas prácticas de gestión del Project Management Institute y del Lean Construction Institute, con el objetivo de mejorar la organización y eficiencia de los proyectos. Como bases teóricas de la investigación tenemos a la gestión de proyectos, que según el Project Management Institute lo describe como la aplicación de conocimientos, herramientas técnicas
para cumplir objetivos específicos, teniendo en cuenta que los proyectos son de tipo temporal, ya que tienen un inicio y un fin, entregan un producto y son únicos. Tenemos referencia en base a la norma ISO 21500, la cual brinda directrices universales sobre gestión de proyectos y facilita su integración con otros sistemas. Tenemos la influencia del Project Management Institute a través de la guía del PMBOK en su 6ª edición, que es un conjunto de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas que pueden aumentar las posibilidades de éxito de un proyecto. El PMBOK clasifica los procesos en grupos de procesos, los cuales son 5, los grupos de procesos de planificación, grupos de procesos de ejecución, grupos de procesos de monitoreo y control, grupos de procesos de cierre. Asimismo, tenemos las áreas de conocimiento del PMBOK en su 6ª edición, el cual contempla 10 áreas de Llámame más o menos en una hora, ¿ya? 10 áreas de conocimiento, las cuales son la gestión de la integración, gestión del alcance, gestión del cronograma, gestión de costos, gestión de calidad, gestión de recursos, gestión de comunicaciones, gestión de riesgos, gestión de adquisiciones, gestión de los interesados. En la imagen que observamos se muestra una tabla de correlación entre los grupos de procesos ya indicados y las áreas de conocimiento, en la cual dentro del grupo de procesos tenemos los 49 procesos que tiene la guía del PMBOK para el gerenciamiento de los proyectos, lo cual va a servir de base para nuestra investigación. Dentro del capítulo 3 tenemos el desarrollo del trabajo de la investigación. Para el desarrollo del trabajo de investigación se ha realizado una recolección de datos utilizando el análisis documental, con la cual se ha obtenido datos históricos de 15 obras de infraestructura educativa pública desarrolladas entre los años 2018 y 2022. Asimismo, como se muestra en este cuadro, estas obras han sido ejecutadas pues, en convenio entre PRONIET y los gobiernos locales y regionales en el ámbito de las 3 regiones que tiene en su influencia la Unidad Zonal San Martín del PRONIET, en la cual yo me desenvuelvo, y estas obras son pues, las que se muestran en el cuadro. También se ha realizado entrevistas a 5 expertos en proyectos de inversión pública con la finalidad de contrastar los hallazgos de la revisión bibliográfica y el problema investigado, ¿no? Lo cual se ha obtenido información de los problemas más recurrentes en la ejecución de proyectos de infraestructura pública. También se ha desarrollado encuestas a profesionales dedicados a la ejecución, supervisión, monitoreo de obras de infraestructura pública. Sobre todo las obras estatales que tienen que ver con la construcción de escuelas y colegios, y la que se ha tenido en cuenta pues, en la muestra, y son directamente involucrados en el desarrollo de estas, así como los profesionales que se dedican al monitoreo en nuestra entidad que es el PRONIET. Posterior a esto se ha realizado el procesamiento de la información. De las 15 obras seleccionadas que hemos mostrado en el cuadro anterior, se ha obtenido un diagnóstico situacional donde se ha obtenido indicadores en cuanto al costo, teniendo pues que el 53% de estas obras presentan un mayor costo en su ejecución. Asimismo, se tienen indicadores en cuanto al plazo. De las 15 obras estudiadas, el 93% de estas presentan un mayor plazo de ejecución. Se ha realizado el procesamiento de datos estadísticos de las encuestas realizadas, usando pruebas estadísticas del tipo paramétrico, para lo cual se ha apoyado en el software estadístico SPSC. Posterior al procesamiento de información se ha realizado el análisis de la información, obteniendo pues resultados de las encuestas realizadas, la cual se muestran en estos cuadros en forma sistematizada, teniendo resultados en cuanto a las interrogantes realizadas sobre la experiencia de los encuestados. Por ejemplo, ante la interrogante realizada en qué especialidad se desempeña usted, del total de encuestados, el 77% son ingenieros civiles, 10% son arquitectos y 13% administradores. Y así sucesivamente las demás interrogantes, ¿no? También se ha obtenido información en cuanto al conocimiento del problema,
a través de las encuestas. En este cuadro se ve pues, las conclusiones que se han llegado. Para nombrar uno, por ejemplo, en la pregunta a los encuestados si en sus proyectos de infraestructura educativa pública como ejecutor de obras y supervisor cumple con lo planificado, el total de encuestados, el 10%, afirma que el cumplimiento se alcanza de manera constante. 13% de ellos señalan que esto ocurre con frecuencia, mientras que el 77% señala que los planes se concretan en ciertas ocasiones. También hemos obtenido información sobre la propuesta. A la pregunta realizada, ¿cree que lo planificado puede llegar a cumplirse con una metodología de gestión? El 90% de estos encuestados ha manifestado que sí, mientras un 10% indica que no. Definición de la metodología de gestión propuesta. La propuesta consiste en una metodología de gestión caracterizada por la implementación de procesos, procedimientos y formatos para monitoreo de proyectos de infraestructura educativa pública. Se aplicaron grupos de procesos de gestión, las cuales ya hemos indicado anteriormente, que son el inicio, la planificación, ejecución, control y cierre, junto con diversas áreas del conocimiento. Entre estas tenemos la gestión de la integración, el alcance, el tiempo, el costo, calidad, comunicaciones, riesgos e interesados. Su diseño, pues, está orientado a garantizar un monitoreo eficiente de los proyectos realizados a través de PRONIET, utilizando la metodología de gestión de proyectos del Project Management Institute, aplicando la guía PMBOK en su sexta edición. El grupo de procesos de la metodología propuesta, de acuerdo con el ciclo de vida del proyecto y las áreas de conocimiento, cada proceso se ejecuta con su formato correspondiente. Los procesos de inicio, planificación y ejecución van a servir de insumo para llevar a cabo el monitoreo y el control de los proyectos. Descripción de la metodología propuesta. Tenemos los formatos del grupo de inicio. En esta fase inicial del proyecto vamos a establecer los propósitos que guiarán el desarrollo del proyecto. Se reconocen grupos de interés involucrados. Se documentan las expectativas a fin de integrarlas adecuadamente en la planificación. También tenemos los formatos que están dentro del grupo de planificación. En esta fase pues se elabora el plan de monitoreo, cuyo propósito es dar seguimiento a su ejecución. Asimismo, tenemos formatos del grupo de ejecución, donde se realiza el acompañamiento durante la ejecución del proyecto mediante seguimiento riguroso del plan proyectado, ¿no? Lo que busca garantizar es el cumplimiento de los estándares de calidad y administración efectiva de los recursos y procesos. También tenemos formatos del grupo de control. En esta parte, pues, se va a controlar el cronograma, los costos y la calidad. Los informes de avances se emplean la técnica de valor ganado y se actualiza el control de cambios, además de documentar las lecciones aprendidas. Y por último, en los formatos del grupo de cierre, tenemos que el objetivo y la relevancia del cierre de proyecto es hacer una entrega pues, profesional que abarque tanto el cierre contractual del proyecto como el cierre administrativo. En nuestra elaboración de la metodología que estamos proponiendo, hemos elaborado 11 formatos para los procesos de inicio y planificación, 12 formatos para los procesos de ejecución y monitoreo y 2 formatos para el cierre. Estos anexos se pueden ver en mejor detalle en el anexo 1.7 entre las páginas 109 y 135 de la tesis. Como podemos ver, se ha distribuido estos formatos por cada grupo de procesos, los cuales vamos a describir a continuación. En el grupo de procesos de inicio, tenemos los formatos. El primer formato, que es el acta de constitución, el F1. Este instrumento va a formalizar el inicio del proyecto y otorga al director del proyecto autoridad para disponer los recursos. Tenemos el formato 2, que es el inventario del componente. Este formato se van a listar los proyectos que forman parte del portafolio de monitoreo. Tenemos el formato 3, que es definición del componente. La definición del componente se va a utilizar este formato para hacer un resumen de las actas de constitución en el caso de tener, pues, y revisar más de un proyecto a la vez. En el formato 4, que es identificar a los interesados, se identificará periódicamente a los involucrados, se registrará información clave
como intereses, nivel de participación, requerimientos, grado de influencia, impacto potencial. El formato del grupo de planificación tenemos el formato 5, que es el formato del plan de dirección. Este formato es donde se van a definir los criterios, metas, objetivos, las restricciones que pudieran haber, así como los planes de alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos del proyecto. En el formato 6 es el formato para planificar el desglose del trabajo. En este formato, pues, se desglosan las actividades del proyecto a través del EDT, que va a servir para de esta manera más estructurada poder visualizar y manejar todos los procesos del proyecto durante su ejecución. En el formato 7, planificar el cronograma, contiene el cronograma general del proyecto, también estará pues, el UKG del contratista y los hitos principales que se han identificado en el proyecto. En el formato 8, planificar el costo, están definidos los costos del proyecto, donde se va a monitorear y controlar según el avance. Hay que tener en cuenta que tenemos que tener cuántos son los costos por parte de la contratista y los costos por parte de la supervisión. En el formato 9, para planificar la calidad, se establecen los requisitos y estándares de calidad del proyecto y sus entregables. En el formato 10, planificar las comunicaciones, se utilizará pues una matriz de comunicaciones en el cual se definirán guías para codificar, almacenar y repartir la comunicación del proyecto. El formato 11, planificar riesgos, se registrarán los riesgos del proyecto, se documentarán las causas, las raíces, los efectos, las respuestas potenciales, a fin de prevenirlos. En el formato del grupo de ejecución, tenemos el formato 12, gestionar el trabajo. Está orientado a la puesta en marcha de las actividades del proyecto, permitiendo pues, que el equipo conduzca la ejecución y incorporen pues, modificaciones que han sido autorizadas, ¿no? En el formato 13, que es la monitorear la ejecución, en este formato se podrá elaborar los informes de visita de monitoreo de la obra, teniendo en cuenta el avance físico y el cumplimiento contractual del proyecto. En el formato 14, que es el acta de reunión semanal, este formato se realiza cada semana y se documentan las incidencias y acuerdos tomados en equipo. Se exponen las restricciones, los riesgos, los acuerdos tomados en la reunión, ¿no? Como formatos del grupo de control, tenemos al formato 15, que es el monitoreo del trabajo. Esto va a facilitar hacer el control continuo del desarrollo del proyecto mediante revisión periódica de resultados, elaboración de informes que reflejen el cumplimiento de los indicadores identificados en la planificación. El formato 17 es el informe de desempeño, contiene pues los indicadores claves en la variación del costo y la variación del tiempo del proyecto. Tenemos el formato 17, que es el informe semanal de control. Este formato va a ayudar a tener una visión general del proyecto mediante indicadores de tiempo, costo, riesgos, cambios implementados y alcances alcanzados, ¿no? Se dice que es un formato el más importante del monitoreo y se plasmarán las incidencias del proyecto para ser controladas a través de esta herramienta, ¿no? En el formato 18 tenemos el control del alcance. En este formato vamos a controlar cada partida que esté a cargo del contratista, quien lleva pues a cabo la programación del avance, la calidad y los costos, y los requisitos que debe cumplir cada entregable y sea aceptado por la supervisión. Asimismo tenemos el formato 19, que es el monitoreo del cronograma, donde se va a verificar el progreso del proyecto, actualizar la planificación temporal y gestionar los cambios respecto a la línea base, ¿no? Se va a visualizar lo que se ha valorizado según la curva S. Asimismo, se tiene el formato 20, que es el control de costos. Este formato va a servir para verificar el comportamiento financiero del proyecto y se obtendrá pues, indicadores de desempeño de costo.
El formato 21, que es el control de calidad, en este formato se va a supervisar y documentar los resultados obtenidos en la gestión de calidad del proyecto. En el formato 22, para controlar las comunicaciones, se obtendrán o se colocarán los datos de los responsables a comunicar las incidencias y el responsable de cada documento. En el formato 23, que es el informe de horas hombre, este formato nos va a permitir hacer un registro de los recursos, tanto en lo que es mano de obra como horas hombre, herramientas, equipos que se necesitan cada semana, ¿no? Lo cual va a ser una herramienta para predecir con anticipación lo necesario. En los formatos del grupo de cierre tenemos el formato 24, que es el cierre del proyecto. En este formato se va a monitorear la recepción del proyecto en sí, desde la culminación de los entregables hasta la firma del acta de recepción de obra, ¿no? Incluye el levantamiento de observaciones si los hubiera. Asimismo, en el formato 25, que es el cierre de contratos, en este documento vamos a listar los contratos que forman parte del proyecto, ¿no? Como son, pues, el contrato de ejecución, el contrato de la supervisión, realizar el seguimiento de la liquidación, hasta el cierre del proyecto en el sistema. Como capítulo 4, tenemos la validación de los resultados. En la validación de la metodología se ha propuesto una encuesta de validez de la propuesta, lo cual va a ayudar a validar. En base a esto se ha realizado pues una herramienta elaborada con las preguntas orientadas hacia nuestra metodología a expertos, ¿no? Con más de 20 años de experiencia en desarrollo de proyectos de inversión. Entonces, esta segunda aplicación de encuestas va a permitir obtener resultados esperados en cuanto, para poner un ejemplo de la herramienta que hemos utilizado, por ejemplo, en el componente 1 se tiene sobre el proceso 0, que es el diagnóstico situacional, en el cual la pregunta se ha realizado: ¿qué grado de validez le otorgaría efectuar un adecuado diagnóstico situacional para determinar la viabilidad de implementar una metodología de gestión para mejorar el monitoreo de proyectos y la infraestructura educativa, ¿no? Dentro del grado de validez que va a dar el experto, tiene 3 puntuaciones. Una puntuación alta lleva un puntaje de 3, una puntuación media un puntaje de 2 y una puntuación baja es un puntaje de 1. Y así con los demás componentes de nuestra metodología. Los resultados esperados de la propuesta se ha obtenido que para el proceso 0, que es el diagnóstico situacional, se ha obtenido un alto grado de validez. Para el proceso 1, que son los procesos de inicio, se ha obtenido un grado de validez alto. En los procesos de planificación, que corresponde al proceso 2, se tiene un grado de validez alto. En el proceso 3, proceso de ejecución, monitoreo y control, se tiene también un grado de validez alto. Y en el proceso 4, que es el proceso de cierre, se ha obtenido un grado de validez medio. Prueba estadística de validez de la metodología. Se ha realizado la formulación de la hipótesis estadística considerando pues los 5 procesos de nuestra herramienta, que se basa desde el proceso 4 hasta desde el proceso 0 hasta el proceso 4, y los 3 grados de validez que tiene la herramienta de medición, que es un valor alto, un valor medio y un valor bajo. Con lo cual se ha obtenido la media poblacional. Para un puntaje máximo de 15 y un puntaje mínimo de 5, tenemos una media de 10. Entonces, la hipótesis nula va a corresponder si la media es menor a 10, se dice que la propuesta tiene una baja validez. Y si nuestra hipótesis alternativa, el MU es mayor a 10, la propuesta tiene una alta validez. Se tiene un nivel de significancia del 5%, y el estadígrafo de prueba se ha aplicado a la prueba de T-Student. Para la regla de decisión se ha tomado el T calculado. Si el T calculado es menor al T obtenido de la tabla de students, entonces se acepta la hipótesis nula. Si el T calculado es mayor al T obtenido de la tabla de students, se rechaza la hipótesis negativa. La decisión. Como el valor del T calculado es 19.17 y es menor
al T obtenido de la tabla de T-Student 2.1318, entonces se decide rechazar la hipótesis nula de baja validez y de consecuencia se acepta la hipótesis alternativa de alta validez. La conclusión estadística es con un nivel de confianza del 95% y con un nivel de validez alto, se logra confirmar a través de la opinión de expertos que una metodología de gestión optimizará el monitoreo de proyectos de infraestructura educativa pública. Por lo tanto, constituye una alternativa viable para la solución del problema de investigación. Capítulo 5, conclusiones y recomendaciones. Dentro de las conclusiones que hemos llegado es que esta metodología de gestión propuesta se fundamenta en buenas prácticas destinadas a optimizar el monitoreo de proyectos de infraestructura educativa, ¿no? Requiere pues el uso de formatos organizados secuencialmente, lo cual facilita la documentación del proceso de manera coherente y estructurada. Se diseñó una metodología orientada a sistematizar, organizar el proceso de monitoreo, asegurando su coherencia con las necesidades y requerimientos técnicos de los profesionales involucrados. Comisiones como PRONIET, encargadas de este monitoreo de infraestructura educativa, lo cual viene a ser esta metodología también adaptable y puede seguir mejorando en el tiempo. De los profesionales encuestados, se ha tenido que el 84% de estos cree que mejorando el monitoreo de obras con una metodología se podría obtener mejores resultados en la ejecución y supervisión de infraestructura educativa. El 3% no lo cree necesario y el 13% algunas veces. En esta línea, el estudio tiene como propósito ofrecer una propuesta metodológica de gestión que pueda servir como guía referencial para los profesionales vinculados al monitoreo y ejecución de proyectos. Se elaboraron procesos, procedimientos y formatos organizados que podrán ser empleados durante la fase de monitoreo de proyectos de infraestructura educativa, cubriendo todos los grupos de procesos de gestión. El conocimiento generado representa pues una contribución valiosa para la gestión de proyectos, con la posibilidad de ser adaptado a las características específicas de cada entidad encargada del seguimiento de obras educativas. También puede ser mejorado de forma continua. Las recomendaciones, la propuesta de la metodología de gestión no deberá implementarse de forma inmediata por los monitores que trabajan en PRONIET, ¿no? Pues podría representar una carga adicional para el personal y afectar en el ámbito laboral. Solo en el caso que la institución cuente con recursos, se recomienda hacerlo de manera rápida. Cada proyecto, según su escala y complejidad, requiere una adaptación particular de gestión con el fin de optimizar las labores de supervisión y control en campo, mientras se ejecuten las obras por parte del contratista. Se espera que los profesionales del sector analicen esta metodología a fin de enriquecer su experiencia práctica mediante una estructura sistemática que les facilite la planificación con herramientas flexibles y, en consecuencia, un seguimiento eficaz a sus proyectos. Será necesario continuar perfeccionando los procesos y procedimientos con miras a lograr una mayor eficiencia y adaptabilidad en la gestión, de tal forma que la metodología propuesta sea adaptable a las necesidades de las distintas sedes zonales del PRONIET, encargados de hacer el monitoreo de la infraestructura educativa. El PRONIET, en su calidad de programa nacional, cuenta con una herramienta de gestión que debería ser difundida internamente con el propósito de capacitar a su personal en materia de procesos, facilitando así su aplicación en las actividades de monitoreo de obras con la metodología propuesta. En ese sentido, para que vayan incrementando las mejoras de gestión tanto en la planificación y control. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, ingeniero Maldonado. Entonces pasamos a la fase de preguntas. De repente su asesor quiere hacerle alguna pregunta. Podremos empezar por él y luego por los especialistas. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias, doctor Julio Juroigua, por el pase. Y muy bien, Miguel, gracias por la exposición. A ver, en tu experiencia, ya que tú trabajas en la entidad en la cual has desarrollado tu planteamiento de tesis, con tus propias palabras, ¿cuáles son los principales problemas que tú viste y que te motivaron a realizar esta tesis? Sí, gracias por la pregunta, ingeniero. Sí, dentro de mi experiencia,
como monitor de PRONIET, bueno, yo trabajo en la Unidad Zonal San Martín del PRONIET, eh, está a cargo de las 3 regiones, San Martín, Loreto y Amazonas, ¿no? Entonces, nosotros en esta jurisdicción vemos el monitoreo de los proyectos que se realizan en convenio con los gobiernos regionales y locales, ¿no? Ya que PRONIER es el que financia estos proyectos, realizamos el monitoreo en paralelo con la supervisión. Entonces, uno de los principales problemas que se ha podido observar es que en la parte de las entidades como son los gobiernos locales y los gobiernos regionales, carecen pues de herramientas y metodologías para una mejor gestión de los proyectos. Se realizan de la forma tradicional, lo cual pues es, en resumen, una forma, digamos, desordenada, lo cual conlleva también a que no se, en el caso de la supervisión, de repente no se pueda tener a tiempo la identificación de ciertos riesgos que se dan durante la ejecución, lo cual viene causando en los proyectos atrasos, también por el mal concepto mismo de la elaboración del expediente técnico, también se tienen que se vienen produciendo adicionales de obras por las deficiencias mismas encontradas en el expediente. Y lo que mucho se viene observando también son que bastantes obras están quedando pues paralizadas, ¿no? Uno es por la falta de manejo en la gestión de presupuestos y por los problemas que les he indicado también anteriormente, como que son los procesos cuando se producen adicionales de obras y mayores plazos en la ejecución. Entonces, esto conlleva pues a que haya nacido en mí, pues, realizar esta investigación con el propósito de poder tener nosotros una herramienta de gestión sistematizada y en forma ordenada que permita mejorar estos procesos y poder culminar las metas proyectadas en bien de la sociedad, en bien del beneficiario último, pues que son los escolares y la comunidad educativa. Ok, y otra pregunta. Entonces, dentro de lo que, bueno, tú te basas en tu propuesta en el uso del PMBOK del PMI, ¿no? Y lo usas, pero ¿cuáles son las variantes que tú has propuesto a este libro? Bueno, dentro de los procesos que tiene el PMBOK, eh, nombra pues 49 procesos, ¿no? Los cuales están contenidos en los grupos de procesos que ya he indicado que son 5. Dentro de estos grupos de procesos se entrelazan con las 10 áreas de conocimiento. En nuestra propuesta nosotros estamos indicando pues que se van a desarrollar 25 formatos teniendo como base los 49 procesos que tiene el PMBOK y los cuales vamos a desarrollar en ciertas áreas de conocimiento para el monitoreo exclusivamente, ¿no? Eso sería. Ok, y esto que tú propones, ¿se puede generalizar a otras entidades del Estado, a otro tipo de obras, o es exclusivamente para Este, instituciones educativas? Se puede aplicar a las obras de infraestructura en general, ingeniero, ya que es una propuesta pues, de una metodología de gestión de proyectos, ¿no? En el caso se ha enfocado en el tema netamente educativo, ya que yo vengo desarrollándome en este ámbito. eh, la población, la muestra que yo he elegido, pues son de obras que yo he seguido el monitoreo y la ejecución de estos proyectos escolares. Por eso lo he enfocado a obras educativas, pero sí es aplicable para proyectos de infraestructura en general. Muy bien, muchas gracias, Miguel Maldonado. Muchas gracias, doctor Curoiba. No, no tengo más Gracias. preguntas. Gracias. Ok.
Muchas gracias, ingeniero Durán. No sé si alguno de los miembros del jurado quiere hacer, de los especialistas, quisiera formular alguna pregunta. Buenas Sí, noches, doctor Corriba. Sí, Ah, a ver, buenas noches, doctor Cureigua, sí, y buenas miembro noches. del jurado. ¿Me permite? Eh, sí, por favor. Ok. Bueno, Miguel, en las revisiones que hemos estado realizando los especialistas, la cual me tocó a mí ver tu caso, veo que pudiste resolver el tema de las hipótesis, ¿no? Porque el problema era cómo instrumentaba la validez o no. A pesar que indicabas que era cualitativa, en realidad lograste darle pues digamos, dimensión correcta para poder validar las hipótesis. Entonces, cuando tú indicas en tus conclusiones, ¿no?, que en esta línea el estudio tiene como propósito ofrecer una propuesta metodológica de gestión que pueda servir como una guía referencial para los profesionales vinculados al monitoreo y ejecución de proyectos, efectivamente, esto da para más. Sin embargo, el Estado ya tiene aprobado una serie de normativas donde la gestión se hace ahora por proyecto, la misma gestión administrativa se hace por proyecto. Entonces, ¿cómo esta metodología lo podríamos incorporar en la organización? ¿Me dejo entender? ¿No? Porque este es un producto que ya lo has demostrado con el PMI o el PMBOK de que sirve, porque has analizado al estilo de un ingeniero industrial, cómo los procesos pueden ayudar a mejorar el estudio negativo que tenía como problemática. Entonces, redondeando la pregunta, sería, ¿cómo podríamos introducir esta metodología, por lo menos en el PRONIET? A ver, ya que tú conoces más de cerca la organización. Sí, ingeniero, gracias por la pregunta. Sí, dentro de mi entidad que es PRONIET, se podría implementar o introducir esta metodología. Primero, basándonos pues que actualmente la normativa está exigiendo ya que todas las entidades estatales vayan implementando dentro de su política de gestión, eh, que tiene que ver mucho con los proyectos de inversión, ya la metodología BIM, ¿no? Esto ya está normado, entonces se hace necesario pues tener conocimiento de metodologías que van afines también con esta metodología BIM. La metodología que yo propongo pues, es una metodología sistemática y ordenada para poder llevar a cabo el gerenciamiento del proyecto. Entonces, implementar esto en la entidad va a ser necesario de una manera poder ordenar, ¿no?, la parte de gestión que viene realizando actualmente el PRONIET. Actualmente somos 10 unidades zonales a nivel nacional que vemos en todas las regiones del Perú, y comparando el monitoreo que realizan otras zonales con la zonal San Martín, por ejemplo, no tenemos, digamos, herramientas estandarizadas en el monitoreo, ¿no? Entonces hay un poco, digamos, de desorden en cuanto al tema de sistematizar la información. Entonces, esta metodología que propongo sería bueno su implantación en el PRONIET para poder ordenar los procesos. Entonces, de repente, no sería, ¿cómo podría explicarlo? No sería muy conveniente no contar con esta metodología. Por lo que yo eh, recomendaría, en este caso, pues, al director ejecutivo de PRONIET que pueda analizar la implementación de esta metodología y que probablemente se podría hacer en un lapso teniendo recursos, en un lapso pues de 6 meses, ¿no? A fin de poder capacitar, mejorar la sistematización de los procesos y de repente utilizarlo eh, en campo ya de una forma sistematizada con un software, ¿no? Y nos va esto a ayudar pues a tener
un mejor manejo y control de los proyectos que nosotros estamos monitoreando, que de hacerlo de la forma tradicional. Miguel, efectivamente, ese es tu estudio, pero considero que debe ser más osado y elevarlo, por lo menos de esa zonal al director, no sé cómo se llamará el cargo que ocupa, director o ejecutivo, pero hay que hacerle saber de manera resumida, ¿no? No la tesis, sino un resumen de todo esto, de cómo lo podrías implementar. Efectivamente, tu tablero de control, tus sistemas van a ayudar. Y ya cuando ya aparecen los sistemas, básicamente inclusive nos podemos ayudar de los ingenieros industriales, porque ellos son capos en lo que es la gestión por proceso. Está esto ya listo para poder ser un producto. Y bueno, yo dejo ahí mis preguntas y recomendarte que al final ordenes un poco tu referencia bibliográfica con formato APA, no te olvides, ¿ya? Para que quede muy bien en nuestro repositorio. Gracias. Gracias, ingeniero. Ok, muchas gracias, doctor Zapata. El doctor Isaías Quevedo, de repente tiene alguna pregunta, consulta o aclaración. Sí, doctor Zuluaga, muchas gracias por el pase. Señor Maldonado, he escuchado con mucha atención su propuesta y bueno, evidentemente hay una aplicación, ¿no?, de conocimiento relacionado al PMBOK en la gestión pública, en la gestión de infraestructura educativa. Yo le quería preguntar si tiene alguna información de cuánto es la brecha, o aproximadamente la brecha en infraestructura educativa en el país. No sé si manejan ese dato en PRONET. Sí, doctor, bueno, no tengo exactamente el número de la brecha, pero sí se tiene esta información, inclusive se cuenta con una base de datos, ¿no? De las instituciones educativas y que están, digamos, en un ranking de, eh, de acuerdo a su, vamos a indicar en este caso, de acuerdo al estado de su infraestructura, ¿no? Se cuenta con un ranking. De acuerdo a ese ranking, están clasificadas las instituciones educativas en un número de orden y lo cual va a representar también la brecha que nosotros tenemos actualmente en infraestructura. Entonces, para los nuevos proyectos que nosotros estamos brindando asistencia técnica a través de nuestra plataforma CIAT que se ha implementado recientemente para brindar justamente asistencias técnicas a gobiernos regionales y locales que buscan este financiamiento por parte del ministerio. Se está utilizando mucho esta data que tiene del ranking de los proyectos, perdón, de las instituciones educativas con las falencias existentes actualmente. Correcto. Bueno, las brechas son enormes en el país, como usted sabe. A nivel general, bueno, diversas fuentes, 100.000 millones de dólares. A nivel del sector educativo será el 5%, 4%, ¿no? Lo cual indica que hay mucho trabajo y se necesita este tipo de herramienta para poder mejorar, ¿no?, la gestión no pública a nivel de inversión educativa. Y viene una pregunta relacionada, sería, ¿cómo contribuiría su investigación a este cierre de brechas? Deme una explicación, a ver, por favor. Sí, mi investigación podría ayudar al cierre de brechas, ya que usando la metodología para el monitoreo de la infraestructura educativa, podríamos garantizar que los proyectos se culminen dentro del plazo establecido, dentro del costo establecido, y que principalmente pues se llegue a la meta que se ha trazado, ¿no? Porque como hemos descrito en nuestra problemática, pues actualmente los proyectos, muchos de ellos están inconclusos, muchos de ellos han presentado mayores costos, mayores plazos, pues lo cual viene a representar al Estado una pérdida enorme si cuantificamos en soles, ¿no? Correcto. Entonces la metodología nos ayudaría a cumplir estas metas y a cumplir que se hagan en el tiempo y costo establecido. Ok. Usted ha trabajado en base a la investigación, su investigación en base a la versión 6 del PMBOK, ¿no? ¿Conoce la versión 7? Ya usted sabe que está vigente, ¿no?
Sí, he estado investigando un poco sobre la versión 7. Hay algunos cambios que se están dando, pero no he profundizado más en la versión 7. Correcto. Bueno, está todavía pues en desarrollo esto, los cursos de gestión de proyectos se dictan todavía en versión 6, pero el mismo PMI dice de que no reemplaza, ¿no? Se puede seguir con la versión 6, pero esa es un poco la modernidad, ¿no? Avanza, ¿no? Avanzan los cambios, las tendencias, ¿no? Y se tienen que actualizar pues estas herramientas de gestión. Y le voy a hacer una pregunta final. ¿Qué mejoras le podría hacer usted a la versión 6 del PMBOK? A ver, teniendo como referencia eh, los 5 grupos de procesos y las áreas de conocimiento que son las 10, podríamos mejorar de repente en lo que es el tema de planificación, ¿no? Del proyecto, ¿no? De repente colocar alguna otra herramienta más que permita tener una planificación óptima, porque va a depender mucho de tener esta planificación óptima, que va a ser nuestra línea base para poder cumplir la meta proyectada. Y en base al monitoreo que vamos a realizar, pues estar, digamos, haciendo el seguimiento, el control en base a nuestra planificación óptima. Entonces, habría que ver qué herramientas más en base a la planificación yo puedo implementar. Tiene la IA, tiene el blockchain, las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el blockchain, una tecnología para trazabilidad, ¿no? Y ese es uno de los temas fuertes, pues, del PMU, ¿no? Pero bueno, muchas tecnologías a futuro cambiarán y vendrán nuevas versiones. Gracias, señor Maldonado, por su respuesta. Gracias, doctor Cruz. Muchas Ok. gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, yo estoy aquí en calidad de veedor del posgrado y de la facultad, pero sin embargo me permito hacer algunas preguntas. Me pareció interesante su planteamiento, ingeniero Maldonado, pero a ver, voy a hacer dos preguntas. Quizás la primera sea más fácil de contestar, eh, y la segunda tiene que ver un poco con la aplicación de la metodología, ¿no? O sea, mejor dicho, la aplicación digamos, en un escenario diferente, cómo hubiera planteado usted su investigación. Entonces vamos por la primera pregunta. ¿Usted no cree que de repente en estos proyectos hay un factor que es nocivo, que es el tema este de la corrupción? Porque hay empresas que se forman en periodos cortos. Digamos, un indicativo, por ejemplo, digamos, del riesgo que hay en es que una empresa tenga digamos, poco tiempo de vigencia, una, dos, un capital social bajo, tres, infraestructura, ¿no? Deficiente. Entonces, no sé si usted ha tomado en cuenta ese factor. Esa sería la primera pregunta y después le voy a formular la siguiente porque es un poquito más compleja. Sí, doctor, en cuanto a su pregunta, como usted indica, pues este factor de la corrupción está presente en todos los ámbitos del gobierno. Para serle sincero, no he tomado esta consideración de la corrupción en mi metodología, pero sí sería interesante poder complementarla, ¿no? Porque es lo que se está viendo en esta realidad, ¿no? Muchos de los proyectos han fracasado, especialmente por este factor de la corrupción, ya que las obras o las contratistas que vienen ganando pues estos proyectos normalmente se consorcian o crean muchas otras empresas para ellas mismas concursar, ganar el proyecto, ejecutarlo, y como muchas veces no cuentan con el capital necesario, la experiencia necesaria, los insumos, herramientas, maquinaria, equipo necesarios para esto, pues terminan o abandonando el proyecto o culminándolo de repente en un plazo
excesivo y con mayores costos, mayores adicionales en obra. Entonces es un factor muy nocivo, la corrupción, sobre todo en los proyectos de inversión pública. Ok, ese sería. Ahora, usted ha, digamos, ha utilizado un método indirecto para validar su tesis porque realmente, digamos, lo que, también, bueno, yo estoy en el área de hidráulica, ¿no? Y lo que nosotros hacemos generalmente cuando queremos validar algo es someter una hipótesis a una experimentación. Digamos, si usted tuviera, yo entiendo que estas tesis se desarrollan en un periodo razonable, ¿no? Como el que usted ha desarrollado, pero ¿qué haría usted si, digamos, si tuviera, si este análisis lo haría a largo plazo, ¿no? Si usted le encargan un proyecto, digamos, de 5, 6, 7 años y le dicen, mira, queremos hacer el seguimiento de estas obras utilizando tu metodología, o sea, digamos, obras reales que se van a ejecutar de ahora en adelante, ¿no? ¿Usted implementaría, cómo haría, digamos, para sistematizar toda tanta información? Porque son un montón de formatos y cómo haría para que el que toma la decisión pudiera tener la información a la mano de una manera sistematizada, ¿no? Porque es bastante información por lo que yo veo, ¿no? Sí, 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 ingeniero. Justamente para poder tener un mejor manejo de estos formatos, lo que yo propondría también sería, como mejora, es poder sistematizarlo en un tablero de control, en un dashboard de repente, o por qué no ir más allá y hacer un software Ujú, donde se implemente pues todos los formatos que yo estoy presentando y que sea de una forma rápida y estructurada, poder aplicarlos en campo. Por ejemplo, ¿qué se viene haciendo actualmente o se ha implementado recién en PRONIET en el tema de monitoreos que hacemos para lo que es inspecciones para brindar módulos prefabricados? Ahorita, una ficha que veníamos utilizando en forma manual, ser llenada en campo para validar si es factible o no la atención con módulos prefabricados, dicha institución educativa, se ha volcado toda esta información en un dashboard y se ha realizado también un aplicativo, el cual puede ser usado en campo a través de una tablet o de un celular, no necesariamente contar con internet. Se va llenando los datos, se va guardando automáticamente y cuando esté en un sitio donde tenga conexión, automáticamente esto se va a subir a un servidor y cualquier persona que esté interesada dentro de la entidad y quiera hacer el seguimiento sobre dicha inspección o sobre dicho proceso, lo va a poder hacer en tiempo real. Entonces, teniendo esa experiencia de implementación que ya se ha realizado con un formato para brindar módulos prefabricados, se podría seguir esa misma línea para poder implementarlo en la monitoreo de proyectos y tener una forma ágil y rápida de poder hacer esta inspección y tener sobre todo los datos a la mano, ¿no? Cuando se necesite saber y poder tener pues un seguimiento adecuado y identificar los factores que van a producir de repente riesgos en el proyecto en forma inmediata. Eso sería de repente mi mejora que podría dar este ingeniero. ok, muchas gracias. Entonces, si no hay alguna repregunta, de mi parte no va a haber más preguntas. Gracias, le agradezco su exposición y la respuesta a sus preguntas. Creo que podríamos pasar a la sala para ¿no? discutir su nota y dársela, ¿no? Ujú. Jean-Pierre, por favor, no sé si puedes abrir la sala para poder, gracias. Sí, ingeniero, ¿puede compartir su diapositiva, la carátula? Sí, un ratito. ¿Se visualiza? Eh, no lo veo.
Lo estoy compartiendo, pero no sé si se llega a visualizar. ¿Se puede visualizar? Disculpe. No, no se visualiza. Qué raro, tengo acá en la pantalla, me parece que estoy compartiendo, pero no, tampoco no lo logro. Perdón. Micrófono. Sí, no sé Ahí si está. mi micrófono. ¿Puedes dejar de compartir para poder compartir el acta e irla leyendo, por favor, en manera pública también? A ver, déjame ver. Listo. Share. Ok, justo cayó ahí. Muy bien. Voy a leer el acta y voy a dar la nota al final. Acta de sustentación de tesis número 019-2025, unidad de posgrado FIC, para obtener el grado académico de maestro en gestión y administración de la construcción en la Universidad Nacional de Ingeniería de la Ciudad de Lima, siendo las 20 horas del día lunes 22 de septiembre del año 2025, se reunieron en la sala de sustentación virtual de la unidad de posgrado de la Unidad de Ingeniería Civil bajo la presidencia, bueno, en este caso, el que habla, director de la unidad de posgrado, del doctor Isaías Jesús Quevedo de la Cruz, del doctor José Manuel Zapata Zamata como especialistas, del MBA Rodolfo Martín Durán Querol como asesor de tesis, para proceder a la sustentación virtual para obtener el grado académico de maestro en gestión y administración de la construcción del ingeniero Miguel Humberto Maldonado Lozano, quien presentó el estudio siguiente: metodología de gestión para mejorar el monitoreo de proyectos de infraestructura educativa pública. Los señores miembros del jurado, luego de expuesto el tema y absueltas las preguntas, lo declaran con el calificativo de aprobado con distinción con nota 18. Nosotros le extendemos las felicitaciones de parte de la unidad de posgrado. Y bueno, ahora usted es maestro, ¿no? Su grado académico más alto es de la Universidad Nacional de Ingeniería y esperamos que usted
lleve eso lleve su práctica profesional para enaltecer la figura de nuestra universidad, ¿no? Que siempre actúe con profesionalismo y la ética que corresponde a un profesional egresado de nuestra casa de estudios. Los felicito seguramente también a su familia que lo han acompañado en este trabajo y también a su asesor, el doctor, el MBA, Rodolfo Durán Querol. Agradezco también a los especialistas que nos han apoyado en la revisión de la tesis. Seguramente su asesor y los especialistas quieren extenderle sus felicitaciones seguramente. Sí. Bueno, Miguel, felicitaciones. Como tú dices, dijo el doctor Kuroiwa, y dijo también en una tesis anterior, ¿no? O sea, cuando tú presentas tu currículum, siempre el grado más alto sale arriba, primero. Y tu grado más alto va a decir Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, felicito nuevamente y te digo pues que lleve siempre en alto el nombre de nuestra universidad. Felicitaciones. Muchas gracias. Miguel, eh, insistir, y aquí yo sé que a veces los asesorados después de la situación desaparecen y ojalá que mantengas una buena relación todavía con Rodolfo Durán en ese sentido. Rodolfo, tienes que empujarlo a Miguel para que con esta tesis trascienda. ¿Y cómo tienes que trascender? Cercamente tienes que presentar, como te digo, un buen resumen operativo de tu metodología para que por lo menos ya los jefes del PRONIET de esas zonales tengan conocimiento y des charlas, vende tu producto, ¿ya? De esa manera vas a trascender y nos vas a dar prestigio. Felicitaciones una vez más. Gracias. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones, Miguel. Realmente creo que has hecho un buen trabajo. Y como lo decía, ¿no? Esto se debe convertir en parte del día a día de Pronet. Conozco bastante la institución y sé que necesita este tipo de apoyos, este tipo de conocimiento, este tipo de tecnología. Exhorto a que esto se aplique y lo sigas aplicando en tu trabajo. Sí, va a ser, gracias. Ok, ¿Sí? Miguel. Bueno, agradecemos su participación y también creo que seguramente va a tocar celebrar este acontecimiento y más bien, mire, lo que usted ha propuesto para su tesis de repente lo puede aplicar y ver cómo, ahora que ya obtuvo la maestría, de repente lo puede ir aplicando en diferentes proyectos, PRONIET, y puede ser un insumo para su tesis doctoral, ya que tenemos ahora el doctorado en Ingeniería Civil, ¿no? En la facultad, entonces de repente lo volvemos a ver en nuestro posgrado, ¿no? Siempre va a ser bienvenido, por supuesto, en la uni y en el posgrado. Muy bien, Muchas gracias, doctor. entonces nos despedimos y le deseamos lo mejor en su vida, en su carrera profesional y en su vida personal. Sí, doctor. Antes de despedirme y dar unas pequeñas palabras también, quería Por hacer una supuesto. precisión en el acta. Indica maestría en gestión. Mi maestría es en tecnología de la construcción. Ahí hay que corregir, doctor. A ver, un ratito. Ah, donde dice para obtener el grado académico de maestro en tecnología de la Tecnología de la construcción. construcción. Así es. Así debe ser. Sí, bueno, sí, eso hay bueno, eso se corrige. El acta no va a ser firmada hoy. Muchas gracias. Más bien, por favor, anoten eso, ¿no? El asesor sobre todo que haga el seguimiento, que también es el coordinador. Y ya, bueno, cuando corresponda firmarlo, lo haremos, haremos la corrección, por supuesto. No puede haber ese error. Definitivamente no puede haber ese error, ingeniero. Ujú, Bueno, si me permiten, quisiera dar unas palabras. ujú. Eh, bueno, estoy emocionado. Es un proyecto que he venido hace mucho tiempo queriendo conseguir, gracias al impulso de mi asesor, estar ahí detrás. Ha hecho pues que llegue a este momento y que pueda decir finalmente, soy maestro de la U.
Es un honor muy grande para mí. Muchas gracias. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bueno, Muy bien. sí, sí, estos momentos son muy emocionantes, es cierto, ¿no? Muy bien, y claro, y esa es la parte humana ¿no? Del posgrado. Entonces, despedimos, agradezco su exposición, espero que también la publique pronto y con el apoyo de su asesor. Y bueno, gracias a todos los que han estado presentes, gracias por su interés, espero que alguno de ustedes también se anime a seguir el posgrado en nuestra facultad. Hasta luego, buenas noches. Buenas Gracias, noches, buenas buenas noches. Muchas noches, gracias a buenas todos. noches, Gracias, buenas padre. Gracias, noches. gracias, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, colega. Chao, colega.